porque justamente le iba a decir a Nicolás Casanseu y le iba a decir a Alfredo Lamela que tuvimos bastante envidia por no poder estar allí, porque todos los periodistas del país seguramente queríamos estar, pero sentíamos el inmenso orgullo de que estuvieran ustedes haciendo lo que realmente han hecho, permanentemente reflejando cosas que allí pasaron. Aquí hay algunos testimonios, pero hay otros que guardan seguramente en la retina, en el recuerdo. ¿Es así? Por supuesto que sí. Y que los vamos a guardar, supongo, hasta que la muerte nos separe de esos recuerdos. Esto es absolutamente imborrable. Desde el primer día hasta el último que fue hace horas nomás, cuando nos embarcamos en el último Hércules que salió de la isla en medio de las bengalas que los ingleses tiraban para iluminar el aeropuerto para poder darle con más precisión a ese Hércules en el cual nos íbamos. El último Hércules, y esto tiene, sin ninguna duda, un simbolismo que habla por sí mismo, porque refleja la peligrosidad del trabajo que han llevado a cabo ustedes. Yo no hablaría del mío o del de Alfredo, aunque por supuesto está implícito, porque hay gente que realmente ha superado todos los riesgos imaginables. Por ejemplo, los pilotos de los Hércules, que fueron el nexo entre el continente y la isla durante todos estos 52 días que estuvimos aquí, y más también, que llevaron oxígeno permanentemente a las islas en forma de víveres, en forma de armas, en forma de refuerzos, y que sacaron heridos y que lo hicieron jugándose de una manera absolutamente extraordinaria. Un Hércules, para poder evitar que los Harriers lo pudieran atacar, volaba prácticamente con su panza rozando el agua. Había que lavar a los Hércules del agua salada que se incrustaba en esos aparatos, totalmente desarmados, totalmente imposibilitados de repeler un ataque. Y esas tripulaciones de Hércules lo seguían haciendo. Se hicieron 51 misiones de Hércules, 21 de ellas fallidas porque llegaban y los detectaban los ingleses y tenían que volverse. 30 cumplieron con su cometido. Y lo curioso es que la tripulación que nos sacó, que nos rescató a nosotros de las Malvinas, horas antes de que todo terminara, esa tripulación era muy bien conocida por Alfredo Lamela. Yo me enteré de un pequeño detalle fuera de cámaras, pero quiero que lo cuentes con lujo, con minuciosidad, porque vale la pena. ¿Conocías a ese piloto? Claro, perfectamente. Tanto es así que incluso la sorpresa fue muy grande. Estábamos sentados en el avión, en el piso, éramos muchos. Entonces siento que llaman, a ver Lamela que venga para acá urgente. Así, en tono autoritario. Entonces, bueno, yo me acerqué y no lo veía bien. Entonces me dice, ¿no me conoces a mí? No, lo lamento mucho. Dice, vos siempre tengo que estar sacando de los líos. Es el mismo piloto que me llevó a Nicaragua y que nos trajo felizmente con José Gómez Fuente en aquella cosa maravillosa que hizo Argentina cuando fue a buscar los refugiados, la gente que huía de Nicaragua. En una situación que también era de peligrosidad porque había combates en Nicaragua en esa ocasión. Claro que los combates en esta oportunidad, aquí en las Islas Malvinas, tienen un significado muy especial para todos los argentinos y ustedes han observado cosas que tal vez vale la pena contarle al resto de los argentinos. El valor que se apreciaba allí por parte de los hombres que empuñaban armas y que, bueno, que ustedes tuvieron que acompañar, ¿no? Por supuesto. Y yo quiero rescatar el valor de gente no profesional que estuvo allí. Más exactamente, los conscriptos. A mí me dijo, y esto es un dato que voy a dar con nombre y apellido, me dijo el teniente Terrado, un comando, que estuvo en primera línea muy pocos días antes del final, que los conscriptos que estaban en primera línea, cerca del Monte Dos Hermanas, le pedían a sus superiores pasar a atacar a los ingleses, que ese impas que se había producido lo rompiéramos nosotros. Los conscriptos querían atacar a los ingleses. Eso demuestra todo el valor de esa muchachada que estuvo allí 2 meses en las trincheras esperando a pie firme el momento del combate. Nicolás, Alfredo, yo imagino que durante todo este periodo de varias semanas que ustedes transcurrieron allí, ¿cuánto tiempo en total?
Nosotros estuvimos en forma corrida 52 días. Bueno, creo que en esos 52 días se han acumulado muchas anécdotas, hay cosas que todos los argentinos queremos saber. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las famosas bombas tipo beluga, que están prohibidas internacionalmente por un tratado que se firmó en Ginebra y que sin embargo se usaron, o por lo menos eso nos dijeron. Yo quiero saber, y seguramente el resto de la gente, porque nos ha trasladado esta inquietud, qué pasó, si usaban realmente un montón de cosas. Si nos permiten, creo que ustedes tienen en estudio también otro material, como nosotros estamos en forma directa transmitiendo desde aquí, volvemos a conectarnos en instantes. Muchas gracias, María Larreta. Sí, efectivamente, somos todos oídos y además queremos ver. Aquí hay algunas cosas que son testimonios palpables y visibles de lo que ha sido la guerra. Y además testimonios de algunas actitudes que yo no sé si tienen algún calificativo, actitudes de los ingleses. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, los argentinos, los soldados argentinos, los militares argentinos, ¿se preocupaban de las vidas de los kelpers? Absolutamente, yo creo que es el primer caso en la historia en que una tropa que supuestamente, y de acuerdo a la propaganda inglesa, viene a ocupar unas islas, trata no solamente con guante blanco a las personas que estaban viviendo en esas islas, sino que realmente tiene que sufrir quizás los rigores de la mala atención de esos supuestos ocupados hacia las tropas y soportarlas perfectamente sin la menor queja, sin la menor molestia. Esto puede realmente sonar paradójico, pero así era. ¿Qué es esto, Nicolás? Esto que tiene esta señal, bueno, esta muestra que tiene este cargador. Esto es un cargador de FAL que yo encontré el 1 de mayo en el aeropuerto y podemos ver cómo fue alcanzado por una esquirla precisamente de una de esas bombas que vos habías mencionado, las bombas tipo beluga. Una de las tantas armas que usaron los ingleses prohibidas expresamente en la Convención de Ginebra. Hay que decir por qué están prohibidas, porque a lo mejor si no, no se alcanza a comprender muy nítidamente, y esto se ensambla en forma muy expresa con la anterior pregunta, con la protección de la vida de los kelpers por parte de los militares argentinos. ¿Las bombas belugas se dispersan? ¿Cómo es eso? Sí, las bombas son bombas antipersonales, o sea que su interés no es absolutamente destruir equipo o destruir material. Explotan en el aire y siembran esquirlas mortíferas para un ser humano en un espacio que va en digamos, un terreno de 200 metros por 100 y matan gente. Son bombas ex profeso para matar gente, están prohibidas expresamente, entre muchas otras cosas que están prohibidas por la Convención de Ginebra y de las que Inglaterra hizo caso omiso, como en el caso Narwhal, por ejemplo, o de los bombardeos a que sometió distintas casas de Puerto Argentino, con víctimas entre los kelpers. Esto sucedió precisamente en los últimos días antes de que todo terminara. En una oportunidad, el viernes a la mañana, 2 misiles fueron disparados hacia Puerto Argentino, hacia el centro de Puerto Argentino. Una casa que está pegada al departamento de policía fue prácticamente destruida, sin víctimas en ese momento, pero a la noche el bombardeo naval inglés hizo que 2 mujeres fueran muertas y otras 4 personas heridas, víctimas kelpers, víctimas, algunas de ellas inclusive con ciudadanía británica. Y al día siguiente, el día domingo, nosotros lo tenemos filmado, está el material, tenemos la nota de cómo el cañoneo inglés, esta vez de artillería terrestre, incendia varias casas en Puerto Argentino. Obviamente no les preocupaba demasiado la vida de los kelpers. A lo mejor se escuchan ruidos de puertas y demás. Queremos decirle que estamos en la intimidad de la casa de Nicolás Casanseu y hay, por supuesto, un montón de familiares y amigos que se acercan. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir y vale la pena que lo hagamos porque hay anécdotas muy interesantes que pintan claramente el espíritu con que se ha vivido todo esto, inclusive hasta el final. Hay un hombre que nosotros alcanzamos a conocer a través de reportajes, el padre Fernández. Y hay otra cosa que alcanzamos a conocer a través de tus informes, Nicolás, y es el espíritu con que se las arreglaban todos para soportar los cañoneos que hacían los ingleses para debilitar, y los hacían, contaste en una oportunidad, día y noche. No tenían ningún otro objetivo preciso más que el desmoralizar o debilitar. Esa desmoralización no existió, nos contabas. Y además hay una anécdota, Alfredo Lamela.
Sí, bueno, una noche, una de esas noches que bombardeaban, siempre alguien se encargaba de avisarle a los demás, que teníamos un sueño un poco pesado, de que estaban bombardeando. O sea, porque a veces se oía más lejos, otras veces saltaban las camas, ¿no? Entonces había un periodista uruguayo que cuando empieza el bombardeo, él lo despierta, dormía en la misma habitación, le dice, padre, están bombardeando. Le dice, bueno, mijo, dice, no te hagas problema, Dios lo va a castigar, date vuelta y seguí durmiendo. Bueno, esto es real, el padre tenía ese espíritu, tiene ese espíritu. Además, alentaba continuamente a todo el mundo y bueno, donde había tanto coraje era difícil quedarse atrás, ¿no? Yo creo, José, que esto viene a cuento de algo que nos manifestaban tanto Alfredo como Nicolás hace un instante fuera de cámara. Fue una picardía, una lástima que no saliera eso en cámara. Yo no sé si va a tener la misma espontaneidad que cuando ustedes nos contaban antes, que repitan ahora lo que ocurría cuando se producía la alerta roja, ¿no? Vos tenías una cámara al hombro. Claro, bueno, la gente que tenía que defender ocupaba su puesto. La gente que tenía otra función se tenía que recluir en un pozo, que es el lugar más seguro para la mayor parte de las formas de ataques que hay, ¿no? Bueno, nosotros no podíamos ir al pozo porque si no se podía filmar. Pero... De manera que durante la alerta roja era justamente cuando ustedes salían. Así es, sí. Yo quiero comentar una cosa, ¿no? A mí me impresionó mucho una vez que leí el reglamento que San Martín compuso para los granaderos y decía que un oficial que se inclinara ante el zumbido de una bala tenía que ser expulsado del regimiento. Y me asombró la severidad, pero me pareció muy bien. Bueno, yo pienso que Alfredo Lamela puede ser oficial de un regimiento de granaderos a caballo, no se inclina ante las balas. ¿Lo puedo ver? Sí, no es exactamente el trozo de un Harrier, son trozos de misil, de un misil que un Harrier sí tiró contra un radar nuestro, pifiándole por suerte. Juguemos con el tiempo, pasarán los años, un nieto tuyo te dirá, abuelo, esto que era un misil. Ojalá ya no se usen más, los hombres seamos definitivamente sensatos, pero... Y te dirá, vos dijiste hasta que la muerte nos separe, seguiré con los recuerdos de las Malvinas. ¿Cuál fue esta la pregunta, Nicolás? ¿Qué acaso te podrá hacer tu nieto con los años? ¿Cuál fue el recuerdo que jamás absolutamente olvidarás de este repertorio formidable de recuerdos? Yo pienso que son muchos. Es muy difícil seleccionar uno, es tremendamente difícil. En lo personal, pienso que fue un momento en que con Alfredo nos habíamos apostado voluntariamente, buscando la nota en el aeropuerto, que es donde caían las bombas, dispuestos a filmar una explosión en el momento que cayera la bomba. Y cuando sobrevino el ataque, fue un instante nada más. Fue la única vez de los 52 días que me di cuenta que ese momento quizás era el último de mi vida. Y ni alcancé a rezar un Padre Nuestro cuando la bomba estalló a unos 200 metros de nosotros. En lo personal fue lo que más me impresionó. Pero lo personal no importa, porque yo no fui a combatir y lo nuestro es meramente... no sé, nuestro deber periodístico. Lo que más me impresionó fue ver salir cuando caía la noche, día a día, a nuestros comandos, los comandos del mayor Castañeto y los comandos del mayor Rico. Nunca vi gente en mi vida, nunca imaginé que hubiera gente de tantas agallas. 3 o 4 hombres, grupos de 3 o 4 hombres, perfectamente bien armados por supuesto, que salían a internarse tras las líneas enemigas, que caían en emboscadas, que hacían emboscadas, que volvían con trofeos y que lo hacían día a día con una sonrisa en los labios. Esa gente tiene mi más total admiración y tiene que tener la más total admiración de todo el pueblo argentino. Son, no sé si 60 o 100 hombres que se han jugado prácticamente a la par de lo que se han jugado nuestros pilotos, los aviadores navales y los de la Fuerza Aérea. Es la cima del heroísmo que yo puedo subrayar en este momento. Sí, yo quería transmitirle tanto a Alfredo como a Nicolás que nos ha tocado conversar con las más altas autoridades de casi todos los países latinoamericanos, con varios cancilleres. Y todos han dicho en su momento, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas o en los países que visitamos mientras ustedes estaban allí en el centro del fuego,
Todos aludían a la trascendencia que tenía el coraje de los soldados argentinos más allá de la cuestión Malvinas y por encima del resultado que se produjera en esa batalla. Un corolario que va más allá inclusive del país, un corolario que tiene que ver con Latinoamérica. ¿Eso se alcanzaba a sentir allí? Sí, eso se apreciaba mucho. Todos los que estuvimos en Malvinas estábamos esperando ansiosos el regreso, por supuesto, para encontrarnos con nuestros seres queridos, pero también para ir a besar a cuanto peruano y venezolano encontráramos en el curso de nuestras vidas. Eso es indudable. ¿Y saben que se han constituido en punta de lanza de algo nuevo para toda Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea y esa es la esperanza, por supuesto. Seguimos conversando enseguida. Adelante, estudios. Gracias, María Larreta. Yo sé que van a quedar muchas preguntas por hacer, porque el tiempo es limitado, pero, y aún a riesgo de ser monotemáticos, porque mucho hemos hablado del coraje, creo que hay que seguir ahondando sobre este particular. Sí, me parece muy bien, porque hay muchos tipos de coraje, y yo creo que el superior de todos es el coraje anónimo, porque no tiene recompensa. Uno es un héroe, pero nadie lo sabe. Bueno, esos héroes anónimos son los familiares de la gente que estuvo en Malvinas. Y en nuestro caso personal, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestros hermanos, que son los que pagaron el verdadero precio de lo que nosotros hicimos en Malvinas, porque nosotros tuvimos un gran premio. El estar con esa gente es un orgullo, profesionalmente es la cima de todo lo que hicimos, pero ellos no han tenido ningún precio, han tenido que estar 52 días pensando si ese no era el último día de nuestras vidas en las Malvinas. Esos héroes anónimos son los héroes, pienso yo, mayores, de los que yo puedo hablar sin seguirme emocionando más hasta este momento. Pero quiero decir algo más, hablando de héroes. Muchas noches yo me las pasé en vela y algunas totalmente pensando en los pilotos que les entraban a las fragatas con aviones de hace 30 años. Yo te quiero hacer una sola pregunta. Es algo que estuve imaginando todo el tiempo que estuve en las Malvinas. Cuando la gente en Buenos Aires ve caminar un piloto por la calle, ¿se pone de rodillas y lo aplaude? No sé si el hecho físico se da, pero no me cabe ninguna duda, Nicolás, porque hablamos con mucha gente cotidianamente, que es lo que vos también hacés. El público sabe que allí se luchó con heroísmo, los pilotos, la gente de la Armada, la gente del Ejército, y que esto tiene que servir realmente para algo, más allá de la cuestión Malvinas. Y he hablado con gente preocupada porque algún argentino no se haya dado cuenta tal vez y quede al margen del esfuerzo que hay que hacer. Y esa sí es una preocupación de algunos. Bueno, yo quisiera que todos los que nos escuchan sepan que nosotros lo que más nos duele es no estar en este momento en Malvinas. Nada más. Muchachos, yo les agradezco que hayan permitido acceder a esta intimidad de familia, porque hay un montón de gente que la cámara no va a mostrar y que ha venido a saludar a Alfredo Lamela y a Nicolás Casanseu, dos hombres de prensa de la televisión que han ido a cubrir heroicamente algo que en realidad ha sido una lucha feroz. Adelante, Estudios Centrales.